Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Si además te regalaremos un panel para poner al día tus finanzas, ponerte cara a cara con ellas y te prometemos que será súper útil. Y bueno, sin más dilación, hoy ya veis que estamos acompañadas. Tenemos una invitada de lujo que se llama Elena Pascual. Elena es una española que vive en Hong Kong. Ella trabaja en la industria del Venture Capital, invirtiendo y dando soporte a startups a nivel global. Y además comparte en redes sociales sus experiencias como extranjera y da consejos para adaptarse pues, a una de las ciudades más vibrantes y caras del mundo, que como ya hemos dicho es Hong Kong. Hablaremos de todo esto con ella y esperamos que este programa sea útil tanto para las oyentes que descubráis una nueva forma de invertir, también una nueva forma de financiar vuestros proyectos empresariales e incluso para quien se plantee trabajar en Asia. Bueno, seguro que Elena nos va a dar un mogollón de tips y mucha sabiduría. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Elena, y bienvenida. Muchas gracias, chicas, y muy contenta de estar aquí también con vosotras y con ganas de hablar hoy con vosotras. Muchas gracias, Elena. Estamos de verdad muy contentas que estás aquí con nosotras. Y si quieres, vamos a comenzar un poquito cómo fue tu conexión con el mundo de las finanzas y sobre todo también con el Hong Kong, ¿no? Entonces, si quieres empezamos porque nos causa mucha curiosidad. ¿Cómo ha sucedido que te has mudado a Hong Kong? Y bueno, ¿cómo fue todo el proceso de adaptación? Porque esta cultura es completamente diferente. Pues la verdad es que sí, la verdad que yo soy de Barcelona, pero siempre había querido vivir en una gran ciudad. Mi objetivo había sido Nueva York siempre, pero me surgió la oportunidad de venirme a Hong Kong primero a estudiar y después me quedé trabajando y al final descubrí que Hong Kong viene a ser un poco el Nueva York de Asia y me encantó. Y la verdad que a nivel de adaptación fue un poco difícil al principio, no lo negaré, pero después, ahora que ya llevo más de 3 años, increíble. Pensad que también Hong Kong antes era una colonia británica. Entonces, como yo siempre digo, tiene un poco lo mejor de los dos mundos, porque tiene lo mejor de China, pero también lo mejor de la parte más oeste. Y también, por ejemplo, a nivel de comida, a nivel de restaurantes, todo la verdad que es muy internacional. Pensad también que aquí, por ejemplo, en Hong Kong, todo es importado. Entonces no se produce nada, entonces tenemos de todo el mundo todo lo que os podáis imaginar. Así que muy bien. Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo comenzaste con el mundo de la inversión? ¿Qué te llevó a especializarte en lo que es Venture Capital? Que luego ya hablaremos a detalle, pero ¿cómo ha sido este primer paso? Me fui a trabajar en Alemania, estuve ahí en una startup que estaba creciendo un montón en ese momento, eso fue en 2021. Entonces me encantó todo el mundo de startups y dije, qué interesante debe de ser no solamente estar en una startup, sino invertir en ellas y apoyarlas en su crecimiento y ver crecer muchas a la vez. Entonces yo me acordaba, ¿no?, de lo que era el Venture Capital y tuve mucha suerte porque en ese momento, en 2021, el Venture Capital en Barcelona estaba creciendo un montón. Entonces tuve la oportunidad de unirme a un fondo alemán que acababan de abrir la empresa en Barcelona y estuve con ellos y de ahí directamente ya me fui a Hong Kong. Qué interesante. Sí. ¿Y esto fue algo planificado? ¿Ya tenías en mente cuando estudiaste o se te surgió de manera espontánea, ¿no? Se te presenta una oportunidad y... Fue más oportunidad, no lo tenía pensado. Sí que es verdad que ahora viéndolo con perspectiva, creo que viendo las habilidades o lo que yo era buena, encajaba mucho un perfil así, donde por una parte tenga una parte más analítica, que es pues la parte de inversión en startups, pero también, como ya os contaré, el mundo de inversión en startups no deja de ser, como yo digo, un people business, donde es mucho de relaciones personales, que también me encanta esta parte. Entonces, creo que también, mirándolo con perspectiva, tenía sentido que acabase ahí. Genial. Y os decir que al final entiendo que por esas habilidades que tú tenías, esa oportunidad que te surgió, al final tomaste la decisión de enfocarte ahí de manera pues ya más a futuro en el ecosistema de las startups. ¿Y nos puedes decir qué es lo que más te atrae de trabajar aquí, aparte del people business que nos comentabas, si hay algún aspecto en particular que te llame o que te haya hecho quedarte especialmente?
Pues hay muchas razones. La primera es que me gusta mucho lo dinámico que es el ambiente, tanto a nivel de startups como de Venture Capital, el impacto que tienes en tu día a día y todo lo que haces. Me encanta. Después lo que también me gusta es que al final la inversión en startups es muy grande, entonces te puedes enfocar en sectores o que te gusten, ya sea pues climate change, ya sea el sector más tecnología, ya sea el sector más de biotecnología incluso. Puedes enfocarte un montón en temas que te gustan concretamente, por ejemplo. Y ahora, actualmente, en el fondo en el que estoy, nos dedicamos en el sector inmobiliario, el sector urbano, todo lo que tenga que ver con climate change también. Pero en un futuro me encanta todo el tema más B2C de la inversión en startups, que estas startups, sus clientes son consumidores, entonces todo lo que es el espectro de consumidor me encanta. En el futuro me veo trabajando en un fondo también más que esté con estas empresas. Entonces te diría que puedes aplicar una perspectiva más de inversión a temas que te encantan. Qué Qué bien. interesante. Sí, qué Sí, interesante. ahora te vamos a preguntar también, porque ahora nos estás dando pinceladas y para alguna oyente que diga, oye, pues quiero saber un poquito más del Venture Capital, ahora nos vas a contar bien, no os preocupéis que vamos a hablar de ello. Pero antes de pasar al siguiente bloque, yo tengo una especial curiosidad y es que Hong Kong es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces, pues bueno, aparte tú eres joven, es decir, que no es que lleves muchísimos años de carrera, entonces yo creo que la pregunta estrella es, ¿cómo gestionas tus finanzas personales allí? ¿Cómo has llegado a equilibrar pues este coste de vida? Pues si ahorras, si inviertes, cuéntanos un poco este equilibrio, cómo lo has logrado o si lo has logrado, porque nos da muchísima curiosidad. Mira, chicas, la verdad que no os podéis imaginar la de posibilidades que hay en Hong Kong de gastar dinero. De verdad hay un abanico enorme de gastar dinero porque todo es tan fácil, todo es tan cómodo, hay apps para todo. Entonces, mi estrategia desde que yo he empezado a trabajar aquí es que primero quitamos el alquiler, ¿no? Que el alquiler ya es, bueno, como ya lo sabréis, es de los más caros del mundo. Entonces, una vez pagas el alquiler, mi manera en la que yo estructuro un poco mis finanzas es que reservo cierta cantidad para la inversión y el ahorro y lo que me queda, este es mi costo, este es mi estilo de vida. Entonces, adapto mi estilo de vida a lo que me queda y no al revés. No tengo un estilo de vida y después decido, bueno, pues lo que me sobra lo invierto, sino lo pienso al revés, porque si no, ya os digo, sería un pozo sin fondo de la cantidad de dinero que puedes gastar aquí. Esto es genial que lo has dicho porque esto siempre lo insistimos con todos nuestros oyentes y tú lo has confirmado también, que la buena manera de gestionar las finanzas son primero apartar a lo que es inversión y ahorro y luego gastar el resto y no al revés. Esto me ha parecido genial que también lo has comentado. Sí, además, algo que, por ejemplo, en contraste con España, es que siento que en España las experiencias y las personas valoramos no necesariamente gastar tanto dinero en comer o en salir fuera, pero aquí en Hong Kong sí. Entonces hay que ponerse un límite porque si no sería Claro, demasiado. claro. Qué bien, qué bien. Bueno, chicas, si os parece bien, vamos a, digamos, profundizar un poquito más en todo lo que es tu vinculación con Venture Capital, que es para lo que realmente estás aquí, para aprender de ti. Y empecemos quizás para los oyentes que quizás nunca han escuchado lo que es Venture Capital y quizás a lo mejor tienen una idea equivocada. Si puedes explicar exactamente y con términos simples, qué es lo que es Venture Capital? Mira, Venture Capital es un fondo de inversión. Entonces, un fondo de inversión funciona. De una parte tienes los inversores, es decir, ya pueden ser personas a título individual o empresas que invierten en el fondo. Y después este fondo decide invertir tickets en startups. Entonces, el Venture Capital en concreto se centra en invertir en empresas de muy temprana edad que o no tengan ningún tipo de facturación o ya tienen algún tipo de tracción, pero no sea mucho. Entonces es interesante porque desde una perspectiva más del tipo de inversor que invierte en el fondo, hay diferentes tipos. Ya puede ser personas individuales, aunque no es muy común, porque ya os contaré, es una inversión extremadamente arriesgada, si no la que más. Y después hay empresas, ya puede ser a lo mejor fondo de fondos, ya puede ser family office, que deciden reservar un tanto por ciento de todo su portfolio en un asset class tan arriesgado como es el venture capital, o incluso pueden ser empresas públicas, gobiernos, donde para un poco tener innovación tecnológica en su país, deciden invertir este dinero en fondos que después ellos lo invierten en startup.
Entonces, ya os digo, desde un punto de vista más de inversores, el venture capital no deja de ser un asset class. Igual que inviertes en el sector inmobiliario o en el stock market, inviertes en venture capital. Y desde una perspectiva más de lo que aparece más en las noticias o que la gente conoce, no deja de ser un fondo que te invierte en startups con diferentes tickets de diferentes tamaños en función de lo que se dedique el fondo. Claro, y comentabas que había diferentes tipos de inversores. Nos pusiste algún ejemplo, ¿no? Desde, pues eso, family office o personas más físicas que, bueno, podríamos llamar, o corrígeme si me equivoco, pues business angels, ¿no? Una persona que, pues, que tiene mucho capital y se dirige. A la hora de participar en este fondo que tú comentabas, estas diferencias, además de lo que respecta a ellos, también se refleja en su papel. O sea, ¿tienen un papel diferente o todos invierten por igual y es indiferente de cara a la startup? Mira, la verdad que respondiendo a la última pregunta, invierten siempre por igual, eso sí. Lo único que lo que se está viendo ahora es que en un pasado estos inversores que invertían en el fondo y el fondo después invertía este dinero en startups, había muy poca transparencia y había muy poco control. Es decir, los inversores casi que no se involucraban. Entonces, lo que se está viendo en los últimos años es que los inversores quieren cada vez más involucrarse. Por ejemplo, ¿cómo pueden involucrarse? Coinvirtiendo. Es decir, le dicen al fondo, le dicen, cada vez que tú inviertas algo en una startup, yo quiero coinvertir. Me das la oportunidad de que yo pueda, pues, invertir directamente en la startup, no a través del fondo. Por fuera. Exacto. Esto ahora también hay muchos inversores que lo piden porque de alguna manera, si tú al final una startup has pasado un proceso muy diligente y muy largo para decidir invertir y un fondo decide invertir, ya te han hecho un poco el trabajo sucio. Entonces, tú puedes decidir si invertir o no. Otra manera en la que se pueden involucrar los inversores, a lo mejor teniendo roles pues de asesores, o se pueden involucrar en el investment committee, es decir, en el momento que un fondo decida invertir porque ellos también estén presentes y decidan la inversión invertir en las startups o no. Pero mayoritariamente tienen un papel muy, muy residual. Yo tengo una curiosidad ahora que se me ha ocurrido. ¿Hay algún mínimo, digamos, que exige un fondo de estos para poder invertir en él? ¿O no hay mínimo y cada, digamos, interesado, en este caso, personas, family office, que puedan invertir? ¿O sí que se establecen unos mínimos? Sí que hay un mínimo y de hecho por eso es un perfil más de empresa, más que individual, porque a lo mejor el mínimo es que depende mucho del fondo, pero minimísimo 100.000 euros o 100.000 dólares. Entonces, acostumbra a ser más empresas. Lo que sí que pasa es que ahora he visto varias empresas, de hecho creo que hay una española que no me sale el nombre, que lo que están intentando un poco es dar acceso a que personas con un ticket más pequeño, menos de 100.000, puedan invertir en fondos. Entonces, están intentando promover un poco más y que personas que no podrían a lo mejor llegar al ticket medio, juntando varias inversiones de varias gente, puedan llegar a invertir en fondos. Esto sí también es interesante. Pero entonces, con estas características que has dicho ahora mismo, digamos, yo y Lucía, no sé si podríamos acceder. Yo desde luego que no. Yo desde luego que no, pero si nos juntáramos y con más personas. Bueno, claro. Entonces. Claro, no es un tema tampoco de la cantidad, sino que cualquier persona con un poco de sentido común que tenga 100.000 euros en el banco no los invertiría en un venture capital porque es de las inversiones más arriesgadas. La más arriesgada yo te diría que es invertir en una startup y la segunda, invertir en un fondo que invierte en startups. Entonces, no puedes arriesgarte tanto. O sea, Claro. Tiene que ser un perfil, incluso un family office que tiene un portfolio de billones. A lo mejor invertir en venture capital dependerá mucho de la estrategia, pero no creo que sea más de un 10%. Claro. Bueno, de esto hablaremos más adelante, de todos los riesgos que esto supone, ¿no? Perfecto. Y una pregunta más. Dinos, por ejemplo, ¿qué factores se tienen que analizar antes de invertir en una startup? O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta, digamos, los que deciden invertir o lo que piensan invertir? Mira, pues yo quiero dar una primera idea en este sentido, en este tema, y es que va a depender mucho del fondo. Al final, esto es un poco, no es lotería, sobre todo cuando las empresas son más grandes, pero cuando son tan jóvenes, es tan arriesgado que cada fondo intenta
hacerlo menos arriesgado, estableciendo un procedimiento que más o menos ellos entienden y creen que es un acierto o no, pero no deja de ser, va a depender mucho del fondo. Lo que, así a grandes rasgos, lo que buscan todos los fondos es, cuando son empresas más pequeñas, hablamos de que no tengan producto o a lo mejor tienen un producto pero casi no tienen clientes, empresas de muy temprana edad, lo más importante siempre es el equipo. Realmente siempre es el equipo, si tienen experiencia, si han hecho alguna empresa antes, si pueden aportar algún tipo de conocimiento a la empresa para que realmente haya esta ventaja competitiva frente a otras empresas. También otra parte muy importante que miran los fondos y es donde se dedica más tiempo es lo que se llama el product market fit, es decir, que realmente el mercado necesite tu producto. Porque esta es una de las razones por las que las empresas o las startups fallan, es porque creen que el mercado va a necesitar el producto, pero la realidad es que no. Otro tema muy importante es que no solamente cuando inviertes en una startup, no solamente tiene que haber este product market fit, que realmente el mercado necesite tu producto, sino que el mercado tiene que ser suficientemente grande. Y aquí es donde entra la diferencia entre las startups que son interesantes para Venture Capital y las que no. Es decir, hay startups que pueden ir extremadamente bien, pero no necesariamente tienen que tener inversiones de Venture Capital porque no encajan en el modelo. Porque la manera en la que piensan los inversores en los fondos de inversión Venture Capital es que quieren que tu empresa, depende del momento, pero de 5 a 10 años, valga 20 veces lo que vale ahora y crezcas rapidísimo, haya más inversores que me inviertan después que yo y sea extremadamente escalable y que crezca en enormes cantidades. Entonces, tienen que ver que el mercado sea suficientemente grande para que tú puedas llegar a tal punto. Y ya si es verdad, si las empresas son más grandes, lo que se mira más pues es un análisis mucho más numérico, realmente de qué ingresos tienes, cuál es la respuesta de los clientes y un poco también los costes que tienes. Y también el último punto que quiero mencionarlo porque es muy importante y creo que muy poca gente lo dice o es transparente en este sentido, es que una de las cualidades que miran los fondos de inversión cuando invierten en una startup es que el equipo sepa levantar capital. ¿Por qué? Porque tú cuando pones un ticket en la startup, esperas que haya más inversores después de ti que cojan esta empresa, la valoren mucho más alta e inviertan otra vez. Entonces, la idea es que tú quieres que un equipo sepa venderse y sepa levantar capital. Y hay muchos equipos que la razón principal por la que una startup falla es porque se queda sin dinero, es decir, que no sepa levantar capital. Entonces, por ejemplo, hay un perfil muy técnico, alguien con un perfil, son un equipo de 2 personas, uno con un perfil muy técnico, que a lo mejor es un CTO, pues la otra persona tiene que saber venderse muy bien, uno de los dos al menos, porque si no, no vas a poder levantar capital y la empresa se va a quedar ahí. Claro, qué interesante estos, que son muchos detalles que a priori uno no piensa que están ahí, pero sí es verdad que están ahí, que uno tiene que, bueno, en este caso el fondo se tiene que fijar. Pero ya nos lo has comentado un poquito, pero ¿hay alguna señal de alerta muy, muy clara, digamos, que haría ya destacar de primera entrada una inversión en una startup? Bueno, mayoritariamente lo que he comentado ahora, que el mercado no sea suficientemente grande Sí, o que el mercado no necesite tu producto. claro. Hombre, claro. Esto es importante que es el producto Sí, que necesite, es verdad. sí, pero como muchos productos son tan innovadores, no los has visto antes, es difícil de valorar muchas veces porque hay empresas donde hace 10 años, bueno, lo típico que dice, ¿no? Que un inversor dice, no invertí en, por ejemplo, cuando es Globo, vamos a poner de ejemplo, no invertí en Globo, si lo hubiese sabido ya, pues que en ese momento era tan innovador que no cuesta mucho hacer este análisis de si el mercado realmente necesita tu producto. Claro. Jo, qué interesante. Yo iba a decir, cuando estabas diciendo todos estos elementos de análisis, pensaba, bueno, es parecido al análisis que se hace, pues análisis fundamental antes de invertir en una empresa en bolsa. Pero claro, sí, pero no, porque me ha llamado mucho la atención lo que comentas de que no se busca solo buenos gestores, sino ese punto comercial, que me parece súper, súper interesante, que creo que en ningún otro campo se busca tantísimo como aquí. O sea, que a lo mejor tienes el invento, bueno, producto novedoso perfecto, el equipo técnico increíble, pero esa falta de, bueno, iba a decir de carisma o de talento a la hora de vender te puede descartar para una inversión. O sea, me ha llamado muchísimo la atención, la Sí, verdad. sí. De hecho, entre nosotros lo que siempre decimos a las empresas del portfolio es que tú siempre estás levantando capital. A los fundadores, tú siempre estás levantando capital. A todas horas. Da igual que ahora tu empresa acabes de cerrar una ronda. Tienes que estar siempre
con el foco puesto de quién va a ser mi siguiente inversor, sí. Claro, finalmente es porque si no hay dinero no llegaremos a ningún sitio. Siempre hay que... Muy interesante. Sí. Y yo tenía otra pregunta, que ya antes nos has dado una pincelada, que es que a la hora desde el punto de vista de los inversores, ¿no? O de este fondo, ¿qué expectativas suelen tener? Porque como me comentabas, es muy arriesgada esta inversión, pero claro, a cambio, pues esperas obtener, pues, cuéntanos, ¿no? O sea, yo entiendo que esperan también obtener mucho rendimiento, no sé si rápido o no sé si un crecimiento muy alto, o sea, porque antes nos diste así una pincelada, pero también para quien se pregunta, bueno, y si es tan arriesgado que Elena nos está diciendo en cada momento, ojo, cuidado, ¿por qué entrar en este tipo de inversiones? Claro. Te refieres a un poco desde el punto de vista de los inversores, ¿no? ¿Qué esperan a cambio de las startups? Mira, ellos esperan que crezcas rapidísimo y esperan que llegues a la siguiente ronda de financiación. Y de hecho van a utilizar o van a recomendarte estrategias muy arriesgadas para que sea así. Entonces, por eso se han visto muchos casos donde una empresa a lo mejor recibe inversión de Venture Capital y en ese momento pues tiene mucho dinero y puede realmente crecer, pero a lo mejor es una empresa que acaba fallando porque de haber escogido una estrategia tan arriesgada no ha sido sostenible y ha fallado. Entonces, por eso ahora se está un poco desmitificando la inversión en Venture Capital. De hecho, en Estados Unidos, que siempre van un poco más por delante que Asia o que Europa en este sentido, lo que ahora es cool no es recibir inversión en startups, es lo que se llama que una empresa sea bootstrapping, que significa que hayas recibido cero financiación y con tus ingresos te autofinancias. ¿Por qué? Porque ya se han visto demasiados casos donde empresas acaban fallando porque han tenido que seguir estrategias demasiado arriesgadas. Y aquí es donde viene un tema muy interesante, que es que la manera en que un fondo de inversión invierte en las startups es que ya sabe que 9 de cada 10 empresas van a fallar. Ya lo saben. Entonces, la idea es que quieren conseguir esta 1 de cada 10 empresas que crezcan tanto que les retorne todas las demás inversiones que han hecho en las startups y que además hagan un retorno del fondo y le puedan devolver a las inversiones iniciales. Entonces, los fondos ya cuentan que hay empresas que fallan. Y no necesariamente tienen por qué tener los mismos intereses que para una empresa que a lo mejor no quiera crecer tanto, pero de manera más sostenible. Porque además un fondo tiene un periodo de vida, depende, ¿no? Pero tienen que retornarlo como mucho en 10 años el dinero. Y durante estos 10 años, los primeros 3, 4 son los que tú inviertes y los siguientes esperas que las empresas vayan creciendo. Entonces, a lo mejor tú eres un fondo y coges una empresa y le recomiendas tener una estrategia muy, muy, muy arriesgada porque tú en ese momento ya estás empezando a levantar por el segundo fondo. Es decir, tu fondo ya se ha acabado, tú ya no estás invirtiendo, pero quieres seguir invirtiendo. Entonces tienes que crear un segundo fondo. Entonces, lo que quieres es que las empresas del primer fondo les vaya muy bien para tú poderte vender muy bien y conseguir un segundo fondo. Pero esto al final es sobre papel, porque a lo mejor la realidad es que las startups no están creciendo de una manera sostenible. Vale. Y estamos hablando siempre desde el punto de vista de los inversores, pero y desde el punto de vista de la startup, ¿no? Comentabas antes que hay algunas que se han visto afectadas precisamente por haber recibido inversión, ¿no? Que a priori dirías, oye, pues genial, ¿no? Que inviertan a mí, me inyectan pues miles y miles de euros, pero cuéntanos qué les implica, qué implica una startup aceptar esta inversión externa y sobre todo, bueno, me imagino no, tienen que ceder cierto control y porque al final se deben a sus inversores. Entonces, cuéntanos ahí esa situación desde ese punto de vista, también poniéndonos en el caso de alguien que tenga una startup y se lo esté planteando, diga, ostras, pues igual me interesa a mí para crecer mucho. ¿A qué se exponen? Pues tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Muy malas, como lo has dicho, porque cedes el control. Entonces, eso va a depender mucho del contrato de inversión. Hay contratos donde hay más o menos, de verdad que eso depende del caso por caso, pero lo que los inversores van a querer tener es que cualquier tipo de gasto elevado en algún tema, cualquier tipo de cambio de rumbo de la empresa, que necesites la aprobación del inversor. Y ya lo demás va a depender de lo que se pacte. También tienen cosas muy buenas, porque los inversores tienen una red de contactos importante. No solamente conocen a inversores, pero pueden ser
dado a su pasado que tienen, pueden conocer a gente del sector en el que estás y también te pueden conectar. Entonces tienen cosas muy buenas y de hecho hay inversores que se involucran mucho en las empresas y sirven un poco como asesor. Entonces te pueden dar una perspectiva muy buena desde fuera de tu empresa, pero que realmente quieren lo mejor para ti. Sí, porque al final se están también jugando el dinero, entonces son los primeros interesados en que vaya todo bien. Aunque claro, siempre y cuando le encaje dentro de su visión, ¿no? Pues se compromete un poquito la visión del equipo fundador a costa de esa visión, también me imagino más experimentada, como tú dices, que al final tienen contactos, ya llevan años del equipo, bueno, de los inversores que le están acompañando, asesores casi. Muy interesante también. Sí. A mí me gustaría, si puedes hablar un poquito más ahora en este punto, sobre el riesgo que tiene la inversión, porque nosotras, como bien sabes, en nuestro canal hablamos de todo tipo de inversión bursátil, inversión pues inmobiliaria, todo tipo de inversión, y me gustaría, si pudieras, digamos, comparar cómo es la inversión en startup en la escala del riesgo comparada con otros tipos de inversiones que uno podría hacer. Claro. Es una inversión, de hecho la inversión en startup directamente es, si no la más arriesgada. Primero por lo que involucra, ¿no? De que al final la empresa puede fallar y de hecho 9 de cada 10 van a fallar. Pero también porque tenemos que pensar que es una inversión extremadamente ilíquida. Desde la perspectiva del inversor que invierte en el fondo, como tú como a título individual que inviertes en una startup, es extremadamente ilíquido porque cuando tú recuperes este dinero con retorno, pueden pasar muchos años, si es que lo tienes. Desde una perspectiva más de un inversor que invierte en un fondo, ahora no sabría decir exactamente el rango, pero más de la mitad de fondos no devuelven la inversión a los inversores, más de la mitad. Y es gente profesional, gente que tiene unos procesos extremadamente buenos para evaluar e invertir en startups y más de la mitad no devuelven el dinero a los inversores. Entonces, aún así, es muy arriesgado. Pero hay fondos, los que están los mejores, que devuelven muchísima cantidad. Retornos increíbles, pero claro, es excepcional. Entonces, aquí podemos hablar que es todo o nada prácticamente, que tienes que estar preparado como inversor, que perderás toda tu inversión o también que una de estas inversiones salga y le vaya súper bien y te ganes un montón de dinero, por ejemplo. O sea, es como muy extremo en este sentido, ¿no? Claro, porque mira, la manera en la que una startup va a retornar dinero, tanto si has invertido a título individual como a través de un fondo, es o bien porque hace una IPO, es pública, que desde 2021 los casos son muy residuales y más en Europa, o que hay otra empresa que la adquiere, que es la mayoría de veces es así, porque has desarrollado una tecnología tan avanzada o tienes ya cierta atracción con unos clientes y hay una empresa que en vez de desarrollar su propia línea de negocio, te compra, le sale más a cuenta. Tiene que ser una de estas dos opciones. Entonces, claro, es difícil que pase. Claro. Las que pasan, hay mucho retorno, pero es difícil. Has mencionado una IPO. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes qué es, para los que no sepan? Claro, una IPO es básicamente cuando antes de una IPO una empresa es privada. Entonces, cuando hace una IPO es cuando todas las acciones se vuelven públicas y en ese momento cualquier persona puede empezar a ser un inversor en la empresa. Y desde una perspectiva más de un fondo es lo mejor que te puede pasar, porque ahí es donde tú como inversor tienes tus acciones y las vendes y ahí es donde haces el beneficio. Claro, es como salida a la bolsa que todo el mundo ya puede invertir en una empresa. Exacto. Eso sí, el fondo sigue estando, porque muchas veces tú como fondo le has vendido tus acciones a un fondo que antes de la IPO ya te ha comprado las acciones. Así que... Claro. Y hablando de estos riesgos que estamos ahora comentando, de que la inversión en startups es muy riesgosa, pero si incluso alguien quisiera, pues, destinar algún dinero a inversión en startup, ¿cómo podría mitigar este riesgo? Mira, yo creo que podría mitigar el riesgo invirtiendo en startups donde conozcas el mercado. Eso es fundamental. Realmente
por ejemplo, ahora cada vez más hay pues gente que a lo mejor tiene 20, 30 años de experiencia en un campo, ya puede ser la medicina, ya puede ser el sector inmobiliario, entienden tan en el mercado que son los primeros que pueden identificar rápidamente empresas que acaban de empezar si el mercado necesita este producto o esta solución que estás ofreciendo. Esto es una manera clara y por eso hay muchos fondos donde se dedican exclusivamente a un sector, a una vertical, porque lo conocen muchísimo, lo conocen perfectamente, entienden lo que el mercado necesita y les es más fácil evaluar las startups. Es una manera de mitigar el riesgo. De hecho, el fondo más arriesgado es el que invierte en todos los sectores. El menos arriesgado va a ser el que se centre en una vertical. Así que si eres a título individual o como fondo en un sector que tú sepas. La segunda manera que puedes mitigar el riesgo, involucrándote en la startup, ya sea a modo de asesoría, pues realmente estar en el día a día y ayudarle a levantar capital, a conectarle con clientes. De hecho, hay muchos fondos que lo hacen, pero hay fondos que no. Hay fondos que, de hecho, su estrategia es te doy tu ticket y ya nos veremos. Y no hay una mínima comunicación porque es su estrategia. Invierten en más startups, pero tienen una menos involucración con cada una. Claro, pero si invierten en más startups, digamos, también lo reparten, digamos, este riesgo, ¿no? Del que estamos hablando, ¿verdad? Exacto. Si tú inviertes en menos startups, vas a tener más tanto por ciento de equity en cada startup. Entonces te interesa que vaya bien. Claro. Y otra pregunta, Elena. Nosotros aquí en este programa, como decía Kasia, siempre hablamos de portfolio, de tener un portfolio equilibrado, de invertir en diferentes cosas. ¿Tú crees, en tu punto de vista y en tu experiencia, que invertir en startups es algo importante a tener en cuenta o es algo que deberíamos siempre considerar dentro de un portfolio de una persona inversora? ¿O crees que en ciertos casos directamente habría que evitarlo? Yo creo que habría que evitarlo. Depende del perfil que tengas, pero a no ser que tengas una ventaja competitiva en esta inversión, por ejemplo, conozcas mucho el mercado, conoces, hay algo que te haga pensar que esa startup realmente va a hacerlo muy bien. Pero si no, yo me evitaría invertirlo porque ya os digo, es una inversión extremadamente arriesgada y por más que es una inversión cool, porque es guay, ¿no? Decir que has invertido en startups y decir que has invertido pues en ETF es aburrido, a nadie le importa y nadie va a querer hablar mucho del tema, pero cuando dices que has invertido en una startup que está creando una app que va a Revolucionar. cambiar, claro, es muy cool y la gente le gusta ver, pero la realidad es que es muy arriesgado y es primero que vas a ver el dinero en mucho tiempo y durante todo este periodo no vas a poder volver a recuperar el dinero. Entonces, yo creo que no. Y de hecho, cuando nos preparamos esta entrevista, obviamente hablamos contigo, tú hablabas de lo importante que es desromantizar este tipo de inversiones y lo estamos viendo que continuamente nos estás poniendo barreras, al contrario de lo que te impulsa, bueno, las ganas, lo que decías tú de, es que es muy guay, es que hasta te apetece, ¿no? Solo por poder contarlo. Y tú insistes mucho eso, en quitarle ese romanticismo y en pensar de manera fría y no dejarnos llevar. Sí, sí. Mira, de hecho, os voy a dar un spoiler, pero ahora estoy empezando mi propio proyecto con dos otras Ah, chicas y lo vamos a lanzar, yo creo, en 2 meses y voy a qué evitar a toda guay. costa recibir financiación de un venture capital. ¡Ah, qué bien! Y Sí, podemos, bueno, sí. iba a decir, ¿Podemos te saber preguntaré, de qué va el proyecto o todavía no? No, claro, sí, sí. Básicamente es una aplicación que puedes tener tanto en el ordenador como en el móvil, destinado a mujeres, donde ofrecemos entrenamientos, nutrición y meditaciones. Entonces, con una membresía mensual, tienes acceso a todos estos recursos que se supone que son como para cuidarte tanto por dentro como por fuera. Es es un business model que ya se ha visto mucho en Estados Unidos, incluso en Europa hay alguno y va a crecer cada vez más, que la gente quiera no tanto entrenar desde casa, ¿no? Y hacer deporte, pero también cuidarse en todos los sentidos. Entonces, pues un poco en este ámbito que me interesa mucho. Ay, pues oye, genial, pues pues nos avisas cuando esté ya disponible Claro, para...
Apuntarnos nosotras. Total, aparte tengo que decir que yo, bueno, en mi caso, yo entreno con Freeletics en casa, hacemos deporte con Freeletics y sí que lo veo muy orientado más a chicos, porque de hecho todos los objetivos y todo, cuando tú lo vas marcando, todo es ganar músculo, ganar no sé qué, y es como, o sea, que sí, evidentemente, porque, bueno, todos sabemos que obviamente la masa muscular para la mujer también es súper importante, etcétera, pero yo veo que todos los programas son muy enfocados a eso, a ponerte muy fuerte en el sentido tradicional de lo que busca un hombre. Y eso, entonces me encanta eso. O sea, aquí ya tienes, ya ves que tienes Sí, sí. dos potenciales clientas, sí, sí. Qué Sí, Además, guay. hacer sí. cosas para las mujeres también es como un nicho que todavía, como tú decías, Lucía, están más cosas más orientadas en hombre y no tanto en mujer. Entonces, todo lo que esté como más orientado a nosotras, pues está muy bien. Sí, sí, además va a estar 100% para mujeres, de que Ay, vamos a tener genial. yoga para la menstruación, comidas para la menstruación, bueno, va a estar realmente temas hormonales, todo, todo, va a ser 100% para mujeres. Sí, pues Me sobre todo encanta. estos temas que sufrimos nosotras. Total, total, que al final los entrenamientos, claro, nosotras somos cíclicas, entonces te llega el día y el día es como el resto de días, y es como, no, perdona, es que hoy, o sea, debería tener este plan pensado, adaptado, en qué fase voy a estar porque no voy a tener tanta energía o, bueno, lo que tú dices, incluso cambiar la dieta, me encanta, o sea, muy necesario. Yo lo que necesitaría, Elena, que fuese, habría una clase de relajación antes de los días difíciles, ¿sabes? Porque antes de los días difíciles es verdad que a muchas las mujeres nos cambia el humor, la percepción de vida y todo. Necesitamos Sí, un poquito más calma. sí, por eso habrá también esta parte de imitaciones. Y de hecho, os diría de invertir, pero entiendo que después de este podcast no vais a querer invertir en una startup. Si seguimos tus consejos, Elena, la respuesta tendría que ser que no, pero bueno, Pero bueno, tenemos que primero nunca se sabe. valorar el mercado. Claro, exacto, exactamente, exactamente. Muy bien, pues felicidades, Elena, por esto y apenas esté disponible nos lo tienes que comunicar. Eh, pero yo quería preguntarte también si tú, como persona física, estás invirtiendo en algunas startups. Tú no lo La haces. respuesta es que no. La respuesta es que no. He tenido, tanto en el fondo que estoy actual como en el pasado, han habido compañeros que incluso han invertido en el fondo, porque como ser empleados te dan la opción de con tickets de 10.000, 20.000 euros, de invertir en el fondo. Es algo excepcional, pero al ser empleado te dejan. Y no, yo la verdad que, bueno, como ya os he comentado, he empezado hace relativamente poco a invertir, pero yo sigo una estrategia aburrida del stock market, ETF y que el interés compuesto juegue a mi favor. No, no, no soy nada original. Bueno, pero quién sabe, a lo mejor algún día te decides tú también invertir en una startup. Claro, de hecho, uno de, creo que me gustaría mucho en un futuro tener mi propio fondo e invertir en startups de un mercado que conozca mucho una vez yo haya creado mi startup, porque también es otro tema. Creo que cuando tú has trabajado en una startup o has creado una, empatizas mucho mejor con el fundador y puedes realmente ver mejor y escoger mejor las startups en las que inviertes. Claro, claro. Bueno, pues entonces para, digamos, zanjar esta parte, digamos, para alguna persona que sí o sí quiere comenzar con este tema de startups, invertir algo y estar al tanto, eh, ¿qué le dirías a esta persona? Si esta persona no tiene nada de experiencia, ¿en qué debería enfocarse? Yo lo primero que le diría es que se intente educar en las métricas que utilizan las startups, porque muchas veces, desde una perspectiva de inversor, no tenéis por qué invertir en el primer día que se te presenta la oportunidad. Puedes dejar pasar un poco el tiempo y ver la evolución de la startup y en función de cómo haya evolucionado en los últimos 8 meses, puedas hacerte una idea de cómo va a evolucionar en un futuro. Entonces, esperarte, no invertir al principio y familiarizarte con las métricas, porque son métricas bastante concretas, sobre todo al principio, y hay que saber. Por otro lado, invertir con tickets pequeños, obviamente, y diversificar. Que no los primeros 10.000 euros que tengas ahorrado vayan directamente a una startup, porque seguramente los vas a perder el 90% de las veces. Qué guay.
Y yo también te quería hacer otra pregunta ya más orientada a ti, no tanto al sector, que hemos aprendido muchísimo, a la actividad, bueno, pues eso, a qué factores mirar. Pero a mí me gustaría saber, si nos puedes contar, hablabas que antes de que trabajabas en el fondo. Cuéntanos, si quieres y si puedes, ¿cuál es tu papel? Es decir, ¿cómo es tu trabajo en un día a día, por ejemplo? ¿Qué harías tú? ¿Cuál es tu rol? Y también ponnos algún ejemplo, pues algo que haya sucedido, algo curioso, a lo mejor alguna startup que haya sido una sorpresa y que se ha revalorizado un mogollón, o al revés, algún susto que hayáis tenido desde dentro. Queremos saber un poquito más ejemplos reales tuyos. Vale. Pues yo pasé los primeros 2 años y medio de mi experiencia en Venture Capital invirtiendo en startups, es decir, como analista, que es como el rol principal que tomas a la que entras en la industria, que es básicamente estar en contacto con las startups, conocer a fundadores. La verdad que es un rol muy divertido porque por una parte tienes la parte de análisis, pero también estás todo el rato en contacto tanto con fundadores como con otros inversores para que te pasen oportunidades de inversión. Entonces el networking es muy importante. Ya después de unos años, ahora tengo un rol, mi actual posición se llama Fund Controller, que básicamente viene a ser controladora del fondo, es decir, llevo toda la parte operacional y de finanzas del fondo. Y tengo una posición más de post-inversión, es decir, ya no estoy tanto en las startups que se invierten, sino más en las startups del portfolio, darle soporte y también manejar todas las operaciones y finanzas del fondo. Y ese es un poco el rol que yo llevo e incluso un poco de contacto con los inversores directos del fondo. Y así como experiencias anecdóticas, la verdad que hay muchísimas, porque ya os digo, hay muchísimos casos que no te puedes esperar, porque una startup al ser tan pequeña puede ir por tantos rumbos y puede coger tantos rumbos que es muy difícil. Pero yo os diría problemas que puedes tener de que las startups no sean transparentes contigo. Eso ha pasado muchas veces, donde haya startups donde tú has invertido y no sean transparentes de realmente cómo les está yendo y que incluso te dediquen a mentir. Entonces, estos casos pasan muchísimo. Y en cuanto a revalorizarse, bueno, como tú como fondo, cuando una empresa levanta capital más adelante, después de ti en la siguiente ronda, la verdad que es una experiencia, te valida que tu decisión ha sido buena. Realmente te valida que lo has hecho bien. Entonces es una sensación, la verdad, muy, muy guay. Claro. Claro, pero claro, porque entiendo, corrígeme si no es así, que cuando una startup recibe el dinero, ya está como digamos en sus manos, entonces aunque lo haga muy mal, o sea, ya no hay ningún tipo de consecuencias, ¿verdad? Para esta startup. Claro, el dinero que tú le das a una startup es sin ningún tipo de interés. Claro, No tienen que devolvértelo. Lo que pasa es que un buen inversor va a querer protegerse en un contrato. Por ejemplo, como muchas startups van a fallar, lo que se suele hacer es que se pide que cuando una empresa, pues a lo mejor entre en bancarrota, que se te devuelva el máximo que puedas de tu inversión inicial. Entonces hay diferentes cláusulas que puedes negociar para de alguna manera protegerte. claro, Son pocas, pero hay algo, sí. claro. Claro, porque por eso es tan arriesgado, ¿no? Que básicamente los inversores dan su dinero a estas startups y ya está. Y si ellos, digamos, están como a su merced, si ellos lo van a hacer bien o lo van a hacer mal, llevar el negocio. Qué bueno, hemos aprendido muchísimo de toda esta conversación contigo. Yo no me imaginaba que habría tantos detalles. Claro, es que eso es un mundo. Y creo que durante este tiempo de hablar, de profundizar en Venture Capital, no hemos podido abarcarlo todo, pero sobre todo las cosas más así más importantes. Y me ha encantado esto, muchas cosas que has contado sobre el riesgo, sobre, bueno, todos los pequeños detallitos que hay detrás que no se ven. Así que yo creo que hemos aprendido muchísimo en esta parte de la entrevista. Qué bien. Y Totalmente. casi, Lucía, yo tengo una pregunta para vosotras. ¿Alguna vez os habéis planteado invertir en una startup? Y si lo habéis, ¿y cuál era vuestra manera de pensar? Y si creéis que ahora ha cambiado o en un futuro si os lo vais a plantear. Empiezo yo, si queréis. Empieza así.
Sí, pues mira, yo sí y estuve a punto y te digo por qué no pude, porque fue porque no pude. En este caso es una fintech española, se llama MiCrowd, muchas veces hablo de ella en nuestro podcast, porque ellos lo que hacen es conectar a mujeres emprendedoras en Latinoamérica con microprestamistas. Entonces bueno, no sé si, ahora mismo creo que no tenían app, pero la estaban desarrollando. Entonces, bueno, tú invertías, elegías la cantidad, te podías elegir incluso el proyecto de la mujer en la que querías prestarle y con el tiempo te devolvían esa cantidad. Entonces, ellos hicieron, pues hace ya año y pico, creo, cerca de 2 años, ahora no me acuerdo, una ronda, lo hicieron a través de Kickstarter, creo que era, con una plataforma, pero también lo ofrecieron a personas pues, directamente que estuviéramos en su newsletter o en su círculo. Y lo que pasa es que había un ticket mínimo que ahora no me acuerdo cuál era, creo que eran 5.000 euros o una cosa así. Y bueno, la verdad es que ya digo en plural porque mi socio sí que invirtió, porque lo conocimos juntos. Y entonces yo sí que la verdad me apetecía, lo veía claro y ellos lo que hicieron era contarnos para qué pretendían utilizar esta financiación de esta ronda. Entonces, bueno, la verdad es que ya nos explicaron pues cómo toda la trayectoria desde que nacieron hasta ahora, todos los aprendizajes y cómo buscaban pues optimizar este retorno, que básicamente era cómo iban a filtrar mejor a las emprendedoras para minimizar los impagos, para que al final, pues para tú como los clientes inversores de la app, pues diesen pues mayor retorno de la inversión porque iba a haber menos impagos. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero el tema es que para mí tenía todo el sentido y el equipo, yo pues su CEO, que ahora ya no es, ya cambiaron de CEO, pero Alejandro de León me parecía, bueno, de esto que confías en la visión y te da confianza. ¿Qué pasó? Que yo en ese momento no pude invertir porque justamente les íbamos como agente digitalizador, que yo soy, les iba a gestionar su kit digital. Y hay una incompatibilidad que no permite que yo sea agente digitalizador de cualquier empresa que tenga un vínculo conmigo. Entonces, bueno, en ese momento fue un obstáculo legal y no llegué a hacerlo, pero por ejemplo, Paco, mi socio, sí que invirtió. Y yo, bueno, pues la verdad es que no lo hice por esto, pero yo me plantaba muy mucho porque lo veía súper claro. Y bueno, no sé, mi modo de pensar, pues mi modo de pensar fue, bueno, que me convencieron con datos y yo lo veía súper claro. Bueno, y aparte de todo, que me gustaba muchísimo la inversión en sí, ¿no? Es decir, me apetecía contribuir a una empresa, a esta fintech, con ánimo de lucro, pero con ese impacto social con el que yo me sentía súper alineada. Entonces, bueno, esa es como mi historia breve, que no llegó a ser, pero bueno, eso. Muy bien. Y yo os voy a sorprender un poco. Bueno, yo sí que he invertido en startups, pero obviamente yo no sabía todo esto lo que hoy nos ha contado Elena, pero lo que sí sabía que tienen que ser cantidades pequeñas porque podría nunca recibir de vuelta este dinero. Entonces yo he invertido con muy pequeñitas cantidades en 3 startups a través de una plataforma que se llama Crowdcube, no sé si la conocéis. Y básicamente eran empresas, bueno, empresas de recién, digamos, creación, recorrido, que para mí tenían un sentido. Que una es Mintos, que es una empresa de crowdfunding, que yo también probé con ellos como clienta. Luego otra era una empresa de viajes, que me pareció simpático su modelo, porque organizaban viajes totales desde el principio hasta el final, utilizando la inteligencia artificial, ya diciéndose a qué sitios tienes que ir y qué día. O sea, todo ya perfectamente organizado. Lo que solíamos hacer nosotros los humanos en papel, pues ellos ya lo hacían. O sea, tú decías, yo quiero ir a tal sitio y te lo decía todo. Y me parece también súper interesante. Y otra empresa también, que también me pareció súper simpático el sistema, que hacía paneles para generar energía, que panelan
digamos, suelos de los aeropuertos o calles muy concurridas, y conforme va caminando la gente, esto genera energía y, bueno, ilumina pues calles, etcétera. Y me pareció también muy simpático el proyecto y lo he invertido. Pero ya os digo, no he pensado tanto en que si los números, en que si los recorridos, porque entiendo que esto es muy riesgoso y tal. Y con pequeña cantidad he aportado mi granito y a ver qué pasa. Estoy a ¿Y ¿Eh? siguen funcionando casi a las tres? Muy Siguen bien. funcionando las Qué tres guay. empresas, sí, siguen funcionando. Obtuvieron otras rondas de financiación. Entonces, cuando tú estabas hablando de que es importante que obtengan otras rondas de financiación, pues me ha saltado, o sea, pensé, ¡ay, qué bien! Pues estas empresas han tenido 2 o 3 rondas más. Y sí, pero aún están ahí, son muy jóvenes, o sea, son empresas jóvenes y bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Esto sí, periódicamente me llegan pues emails con los resultados, etcétera. Y bueno, ya veremos, pero como os digo, como fueron cantidades pequeñitas, yo supe que este dinero puede que nunca vuelva hacia mí. Pero bueno, no me preocupa tampoco. Quería solo deciros que es que según estaba hablando, no era Kickstarter, estoy buscando la plataforma donde era, porque esto es de crowdfunding y esto no. Os lo voy a decir porque esto es una fe de ratas que no quiero dejar, o sea, no quiero dejar la información mal. Como no me esperaba esta pregunta, pero lo voy a buscar y os lo voy a decir, porque es que seguro que Elena sí que controla a qué me refiero, vamos, pero bueno, os lo diré. Quería preguntarte también, Elena, eso, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de nuestras inversiones a lo mejor desde el desconocimiento, porque todavía no habíamos hablado contigo? ¿Qué crees qué crees que hemos hecho mal si no lo hemos planteado mal? ¿O crees que deberíamos haber hecho? Y si es que hemos hecho bien, pues o sea, evalúanos, ¿no? Evalúanos nuestra Sí, actitud frente a... ponnos una nota. Es- no, la verdad que creo que las dos, bueno, Luciano llegó a invertir, pero su manera de pensar era de no voy a hacerme rica con esta inversión, esto no me va a dar mi pensión cuando sea mayor. Las dos habéis dicho que la inversión va a ser un dinero que te olvidas y esperas nada, no lo tienes en cuenta casi, por lo que he entendido vuestra manera de invertir. Entonces, esta es la mentalidad ganadora a la hora de invertir en startups, asumir el riesgo y decir, bueno, lo que tenga que ser será. Y por otra parte, me ha gustado mucho porque las dos, bueno, Luciano y Martí, por su manera de enfocarlo también, era desde una perspectiva más, no diría irracional, pero de que crees en la persona, ¿no? Y a lo mejor, como os he dicho, una inversión en startup es que tienes tan poca información que tienes que ser irracional. No puedes ser racional porque no tienes nada en qué basarte. Entonces, un poco vamos a llamarlo intuición femenina, pero vuestra intuición, en el caso de Casia, le llegó a invertir y me parece muy buena lección porque las empresas, si han levantado una siguiente ronda, es que realmente ha sido una muy buena lección. Así que ya veremos. Yo quiero saber a ver qué tal te va con tu portfolio de startups, Sí, a Casia. ver, yo os diré cómo han ido estas inversiones. Lo que pasa que me parece que tendremos que esperar unos años. Sí. Sí, eso, pero unos añitos más seguro. Ya encontré la plataforma, chicas, os voy a hacer fe de ratas. Era Startup Explore. No sé si te suena, Elena. Lo hicieron a través de ahí y bueno, consiguieron el objetivo. Era 700.000 euros la ronda que abrieron por esta vía y lo superaron, o sea, superaron el objetivo. Muy bien. Qué guay. Pues bueno, si os parece seguimos, porque bueno, nos hemos Sí, desviado un poco sí. del guión, pero No, es lo bonito, ¿no? es que es muy De ir interesante avanzando. la conversación. Aquí podríamos quedarnos horas hablando. Sí, Pero bueno, sigamos, totalmente. sigamos. Sí. Ahora ya hemos aprendido mogollón sobre este sector. También nos has explicado tu trabajo, pues diferentes posiciones en las que has estado. Pero ahora sí que nos gustaría conocerte un poco más a ti como persona, no solo como profesional, sino saber un poquito más de Elena. Y entonces nos gustaría que nos recomendases y que nos contases si hay algún libro o alguna película que haya marcado pues tu forma de ver el mundo de las finanzas y que nos cuentes pues qué tiene de especial y por qué te ha marcado. Os diría un libro, no sé si os suena, que se llama The Common Sense of Investing. Es un libro
es un libro pequeñito donde no sé si tiene 200 páginas, pero tiene una idea. No hace falta escribir un libro, pero sí que realmente después de leerte el libro no tienes más remedio que seguir lo que dicen, que es que habla desmitifica cualquier tipo de inversión compleja o inversión original y te habla de que realmente la mejor inversión es la que inviertes el dinero y te olvidas y no miras hoy y mañana cómo va, sino juegas un poco con el interés compuesto. Y que cualquier otra inversión donde a lo mejor tengas que pagar unas fees para que alguien te lo maneje o algo así, es muy probable que no salga bien, porque lo que se ha visto en la práctica y te da un montón de análisis donde desde hace 50 años lo que ha ido siempre mejor es invertirlo en la bolsa y olvidarte. Así que lo leí, yo creo, antes de invertir y me fue muy bien. Me estructuró muy bien la mente para ya después decidir, y bueno, ya os he dicho que yo hasta ahora, por ejemplo, no he invertido en ninguna startup, me ha ayudado mucho a seguir mi estrategia y seguir con ella. Qué bien, yo me leeré este libro seguro, porque me gusta mucho leer, así que muchas gracias por la recomendación. Y sí, sí, lo más sencillo normalmente siempre funciona mejor. Otra pregunta que tenemos aquí querido hacer, Elena, si no estuvieses trabajando si no estuvieses haciendo lo que estás ahora, en lo que estás ahora trabajando, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer a nivel profesional? Pues mira, lo tengo clarísimo, sería arquitecta o algo relacionado con el sector inmobiliario como real estate developer, algo así, pero 100% algo relacionado con la construcción o la arquitectura. Ah, mira, Qué curioso, lo qué que se han guay. perdido el gremio de los arquitectos. Bueno, y lo que ha ganado el sector financiero. Obviamente. Sí, lo que pasa que quede entre nosotras, aunque esto sea un podcast, pero a mí me gusta mucho el dinero y precisamente Ah, mira. sabía que si estudiaba arquitectura, bueno, no digo que no, pero bueno, yo al final estudié Derecho y ADE y creo que me ha abierto muchas más puertas y me ha permitido pues explorar nuevos continentes incluso y todo. Pero a mí me encanta que lo has dicho, la verdad, ahora, que me encanta el dinero, porque yo también a veces lo digo, me encanta el dinero y se percibe como algo negativo, pero, pero tenemos que justo hacer para que no se perciba como algo negativo, sino como algo positivo, porque finalmente es una herramienta que nos Claro, permite pues vivir mejor, explorar el mundo mejor, estar más contentos, estar más felices y me parece bien que lo has dicho así. totalmente. Sí, yo en mi familia siempre digo que yo quiero ser rica, pues yo lo digo, y se ríen de mí, o sea, se ríen como, ay, pobre, como, y es como, no, no, es que lo digo en serio, o sea, no es una manera de hablar, es que yo quiero, mi planteamiento es, pues, lograr, bueno, pues tener mucho dinero. Entonces, parece como que es de risa o de fantasía, o incluso que me dice Kasia, de Dios mío, ¿qué dice, no? Qué peyorativo. Pues nada, me encanta. Yo también me uno a este club. Perfecto, pues ya somos tres aquí. Seguro que hay más, seguro, seguro. Hombre. Y bueno, yo también tengo otra pregunta para ti, Elena. Sabes que uno de nuestros objetivos en este podcast es también pues dar voz y visibilidad pues a mujeres que consideramos que estamos en esta industria y bueno, que, dar a conocer que no todas las caras visibles son hombres, que a veces lo parece si miras las redes sociales. Nos gustaría saber si ha habido alguna mujer que haya sido para ti un modelo o fuente de inspiración, tanto para la vida como en tu carrera, y que nos contases eso, cómo te influyó y, bueno, si pudiéramos también conocerla, pues también nos ayudaría a inspirarnos a nosotras mismas. Sí, pues me viene bueno, ha habido muchas mujeres, pero me viene a la cabeza una mujer que he conocido en Hong Kong, que es originalmente de Malasia y que ha estado viviendo en Estados Unidos, ahora en Hong Kong, y tiene un fondo de inversión, tiene un venture capital. Entonces, me, ha- me inspiró muchísimo y he quedado varias veces con ella, me inspira muchísimo tanto a nivel personal como profesional, de conseguir el balance entre la energía masculina, entre la energía femenina. Y os diría esta mujer que se llama Lee Tan, aunque es y sí, Qué Genial, guay. genial, genial. Otra pregunta, que aquí tenemos un set de preguntas para ti. venga, Eh,
¿Podrías decirnos una rutina o un hábito que consideras que es clave en tu vida personal o profesional? Meditar es muy cliché, pero la verdad que meditar, creo que hay muchos tipos de meditación y yo creo que cada persona tendría que hacer un ejercicio de encontrar qué meditación le va mejor, porque estoy segura que hay un tipo de meditación que te va bien y te va a ayudar a llegar a ese punto de desconexión. A mí este me va muy bien. Y otro hábito que tengo es mantener el calendario lo más libre posible, sin, sin llenarme demasiado, porque creo firmemente que las mejores ideas, las mejores reflexiones se hacen cuando estás aburrido. Así que os diría estas dos. Me ha encantado. Qué buenas, Me ha sí. encantado, me ha encantado lo que has dicho y yo creo que voy a coger estas dos recomendaciones tuyas y las voy a implementar en mi vida desde ya. Nos hace falta, a mí Nos también, hace a mí falta, también. sí. Y lo olvidamos que es tan importante. Esto, las dos cosas que has dicho es muy importante y entre el día a día, la rutina, las prisas, nos olvidamos de eso. Y no, hay que ser muy conscientes de esto y muchas gracias por por estas dos recomendaciones. Sí. Y también nos gustaría saber, hablando también de hábitos, eh, ¿hay algo que deberíamos incorporar todas a nuestra rutina, hablando de dinero, para mejorar nuestra relación con el dinero? Yo creo que entre mujeres sería hablar de dinero entre nosotras. Yo creo que este es el hábito más fundamental. No sé si vosotras sabéis esto, yo lo descubrí hace relativamente poco, pero no sé si era el 80 o el 90% de el B2C, es decir, de los consumidores, el 80-90% del dinero es por mujeres. Es decir, que las mujeres gastamos una cantidad enorme en dinero. Somos las mejores consumidoras desde una perspectiva de startup, y se sabe que tienes que ir a por las mujeres, que son las que gastan más dinero en todos estos productos. Entonces yo creo que entre mujeres, si podemos conseguir hablar menos de gastar y más de inversiones, ya sean monetarias o no, también pueden ser inversiones de otro tipo, pero hablar menos de gastar entre nosotros, de consumir, yo creo que mejor. Qué buena. Por eso tenemos que enseñar a las mujeres eh, Sí, el tema de invertir, ¿no? Porque es un tema como que no abordan las mujeres, porque no saben probablemente muchas de ellas. Qué sí, pero bueno. a la que puedas hablar te das cuenta de que hay muchas mujeres que les interesa. Lo único que no se habla entre nosotros cuesta un poco más. Sí, como si fuera un tabú, ¿no? Como un poco, como si fuera más del ámbito de hombres, ¿no? Como más aburrido quizás, pero no es así para nada. Es muy interesante. Perfecto, no, encantada yo con estas últimas pinceladas tuyas. Yo estoy muy contenta con toda esta entrevista y pero ya llegamos casi al final. Entonces, las últimas preguntas rápidas para ti, Elena. Si solo pudieras dar un consejo financiero a las mujeres que nos escuchan, ¿qué sería? Yo creo que sería sí, decirte no a presente, es decir, que sí a tu yo del futuro. No sé si tiene sentido, pero que muchas veces restringirte en gastar en el presente es darte flexibilidad y tiempo a tu yo del futuro. Entonces es lo que yo me aplico para, de hecho no utilizo la palabra restringirme o el no puedo, soy muy consciente de cómo me hablo a mí misma e intento cambiarlo por, si no hago esto ahora, voy a tener más oportunidades en un futuro. Entonces, cambiar un poco la narrativa y sobre todo ser consciente de que no es restringirte, es simplemente darte más a tuyo del futuro. Me encanta. Es que estoy tomando notas porque tienes Yo toda no la estoy razón. tomando notas, pero me encanta también. Y luego, por último, también nos gustaría saber qué les dirías pues a todas nuestras oyentes eh, para que se atrevan, bueno, más que para que se atrevan, que están dudando, para que den el paso a invertir, no solo en startups, que ya nos ha quedado claro que no es una prioridad, pero en general, ¿qué les dirías tú? Yo les diría
no sé si lo que me diría mejor a mí yo del pasado es que intentes sacarte la barrera mental que hay, de que piensas que es un poco del todo o nada y que pienses que es simplemente un camino. Es un camino que vas a empezar ahora hasta el resto de tu vida, así que empieces poco a poco. Y también otra cosa que diría, que creo que es lo que nadie te dice en ningún sitio de vídeos de YouTube de recomendaciones, es que sigas la regla del 80-20 al final, que es que haz el 20% de las cosas que te van a dar el 80% de los resultados. Por ejemplo, yo no cuento lo que me gasto al mes. Eso lo hacía antes. Me fue muy bien al principio para hacerme una idea de en qué gastaba más, en restaurantes, en ropa, pero ya no lo hago porque es una de tiempo que no me da los resultados que quiero. Yo ya me he dado cuenta que lo que me va a dar el resultado, lo que es el 20% de las cosas, que es esta cantidad para inversión y ahorro al principio fuera y lo demás, esto es la cantidad que yo puedo gastar. A mí esta cantidad ya me la gastaré como yo quiera. Y esto es lo que a mí me supone un tiempo muy poco, pero que me da el 80% de los resultados. Qué buena. Esas últimas son muy buenas, ¿eh? Bueno. Y bueno, ya como ya estamos ya casi finalizando, para terminar, dinos, ¿a qué mujer te gustaría que pudiéramos entrevistar nosotras y por qué? Puede ser cualquier mujer del mundo de la inversión, finanzas, empresa o desarrollo personal o lo que tú quieras. Una mujer que te parezca interesante para entrevistar. Pues mira, yo creo que 100% tenéis que traer a una mujer emprendedora que haya levantado dinero para que os explique tanto lo que es levantar dinero, ver la otra cara de la moneda, ¿no? Tanto lo que ha sido para ella levantar capital desde inversores y también desde su perspectiva, porque lo más probable es que haya invertido su propio dinero en el proyecto. Así que también os cuente cuál ha sido su manera de razonar el invertir esa cantidad en el proyecto. Así que creo que sería muy interesante ver la otra cara. ¿Conoces alguna que nos puedas recomendar o queda abierto a nuestra búsqueda? Lo dejo a vosotras, la verdad, porque yo es que sigo un poco por encima de las startups españolas, pero no tanto como me gustaría. Así que no me viene ahora ninguna a la cabeza. Pero bueno, que hay muchísimas y cada vez hay más en España. La buscaremos seguro. Sí, genial. Pues bueno, ahora sí que sí, aquí terminamos nuestra entrevista. De verdad ha sido un súper placer, Elena, hemos aprendido muchísimo. Yo creo que podríamos haber estado otra hora más porque de verdad que nos encanta charlar contigo. Y bueno, queremos en este momento, pues obviamente eso, reiterarte el agradecimiento por habernos acompañado, nos hace muchísima ilusión. Y te dejamos, si quieres, micro abierto para que nos hables, pues dónde te podemos encontrar, si quieres que enlacemos algún proyecto, este futuro proyecto, si ya tenéis dominio o ya quieres, a lo mejor alguien que nos podamos apuntar, lo que quieras, te dejamos micro abierto para lo que tú quieras. Bueno, chicas, deciros que muchas gracias, que me ha encantado la conversación, que sepáis que me he quedado con ganas de yo también preguntaros cosas a vosotras, que ojalá tuviésemos más tiempo, porque sobre todo estas últimas preguntas me hubiese encantado también saber vuestra perspectiva y también aprender de vosotras. Y respecto a lo último, el proyecto se llama Visione. Tenemos el dominio, pero la página web no está abierta porque estamos desarrollándola, porque es bastante complicada. Es como Netflix con entrenamientos, así que os podéis hacer una idea. Claro. Pero en cuanto salga lo voy a publicar en mis redes sociales, donde últimamente no soy tan activa, pero es Elena Pascual, sin H, y ya me vais a encontrar. Genial. Pues lo vamos a dejar también enlazado para que te puedan encontrar. Invitamos a todos a que la sigáis en redes. Además de todo, que a mí personalmente me encanta porque me parece súper inspiradora. Es todo precioso los vídeos que haces. Entonces, tanto para inversión como para disfrutar de todo lo que enseñas de Hong Kong, me parece súper recomendable. Y ahora a futuro para tu nuevo proyecto. Así que yo creo que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que os haya encantado, igual que a nosotras, todo lo que nos ha enseñado Elena, que hayáis aprendido sobre Venture Capital, otros puntos de vista y, por supuesto, os recordamos que si queréis escuchar más, también si nos queréis dar otras ideas de invitadas súper interesantes, podéis escribirnos y suscribiros a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Sí, muchas gracias, Elena. La verdad, a mí, para añadir un poquito más, porque ya Lucía lo ha dicho todo perfecto, yo
estoy muy agradecida con tu presencia, con lo que nos has contado de tu experiencia. Hemos podido aprender mucho y estoy segura que nuestras oyentes también han encontrado mucho valor en lo que nos has contado, tanto de lo que es Venture Capital como de otros consejos que nos has comentado. Y nada, muchas gracias. Espero que en un futuro otra vez podamos vernos en este ambiente o en otro ambiente y hablar más en profundidad. Y nada, nosotras encantadas de tenerte. Y muchas gracias a ti, a Lucía, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias, Elena. Gracias. Adiós. Gracias.